Ahora vamos a hablar un poco de las funciones lambda. Este tipo de funciones nos permite básicamente eh, reducir a una expresión cualquier proceso que queramos hacer. Es decir, solo la podemos utilizar en una línea. Supongamos que tenemos una función que lo que hace es retornar los números pares de una secuencia. Entonces yo tengo aquí una lista de números o un rango. Digamos, tenemos un rango, digamos, creemos una lista con un rango que va desde 1 hasta 11. Es decir que si acá imprimimos, voy a decirle aquí en minúscula, y acá voy a imprimir lo que hay en números. Podemos ver que están los números del 1 al 10. Entonces, supongamos que queremos definir una función que me imprima los números pares. Imprimir pares. Acá voy a utilizar el ciclo for y lo que voy a hacer aquí es que vaya recorriendo todos los elementos del rango para realizar este proceso. Entonces le voy a decir valor en números. Y acá lo que voy a hacer es hacer una pregunta. Si, por ejemplo, valor módulo 2 es igual a 0, entonces lo que voy a hacer es que me imprima este valor. En este caso, como hay varios, bueno, aquí me falta preguntar, porque es una pregunta, es igual a 0, entonces haga este proceso. Entonces, aquí como hay varios, digamos, operadores, uno tiende a confundirse al principio, pero básicamente estoy preguntando si este valor, ¿sí? Este valor módulo 2, o sea, el resto de la división es igual a 0, entonces que me diga, me lo imprima, por ejemplo. Entonces aquí le voy a decir print valor. Voy a quitar esto de aquí y voy a llamar a la función. Voy a llamar a la función, voy a ejecutar esto y miren que acá me aparece 2, 4, 6, 8 y 10. Si quisiera imprimirlo en una sola línea, simplemente aquí voy a utilizar el parámetro end y lo voy a dejar vacío. Voy a ejecutar y miren que me aparece de esta manera. Aparece 2, 4, 6, 8, 10. Para que no se confunda el 10 del 1 y 0, yo puedo decir que sep, que es otro parámetro, le voy a pasar un argumento, que en este caso sería la coma. Voy a separarlos por coma y un espacio. Voy a ejecutar y acá, bueno, ahí me faltó, vamos a ver, indicarle básicamente que aquí al final de cada uno de los elementos va una coma. Aquí voy a decirle coma. Y este separador como tal realmente funciona cuando, por ejemplo, tengo varios valores acá. Es decir, por ejemplo, supongamos que aquí yo voy a agregar otro valor. Voy a agregar un hola. Voy a dar una coma y lo que quiero es que se separen esto por ejemplo, un guión. Si ejecuto esos dos valores o todos esos valores van a estar separados por un guión. ¿Ok? Pero el end me dice qué quiero ponerle al final. Entonces quiero ponerle al final de cada elemento, por ejemplo, una coma. Entonces voy a ejecutar y aparecen en una sola línea. Y aquí me dice separados por coma como tal. Entonces aquí no voy a usar en este caso el separador o puedo usar el separador de esta manera. Simplemente aquí voy a quitar esto.
¿sí? Este separador pues no me va a servir porque solo hay un valor dentro de este print, entonces no va a hacer nada realmente. Simplemente lo voy a omitir. Voy a separar por coma de esta manera, ¿vale? Entonces aquí tenemos esta función. Queremos volver esta función una función lambda. Para eso hay, digamos, una nomenclatura, digamos, una forma de hacer ese proceso. Entonces, simplemente acá voy a crear esa función lambda. Voy a quitar esto de aquí. Recordemos que esta función no se define, entonces aquí simplemente voy a decirle imprimir pares. Voy a agregar ahí voy a hacerlo de esta manera. Voy a decirle lambda. Esa es la palabra reservada que debemos usar para crearla. Voy a decirle números pares, ¿sí? Ahí estoy indicando con qué nombre voy a trabajar. No la estoy definiendo, pero ese es el nombre con el que vamos a trabajar. Y aquí yo podría, pues, crear una serie de procesos. Y voy a volver a llamar a números pares. Voy a decirle aquí números. Números. Está muy largo de nombre. Num. Y lo que voy a hacer aquí es decirle lo siguiente. Si num módulo 2 es igual a 0, quiere decir que es un número par. O sea, ahí básicamente me va a devolver si sí o no. Acá voy a darle un nombre. Voy a decirle es par. Y voy a decirle igual. Si yo pruebo esto, ahí ya creé la lambda. Si yo quiero probar esto, le voy a decir print. Le voy a decir es par. Y voy a pasarle un número cualquiera. Voy a pasarle el 6. Voy a ejecutar. Y acá me dice true, o sea, si es par. Voy a pasarle el 9. Acá me dice false. Entonces, esta lambda se llama es par. No está definida. ¿Por qué? Porque no tenemos la palabra reservada def. Y es lambda porque también su expresión o lo que va a hacer está en una sola línea. Ahora, ya tenemos una lista de cosas. El fuerte de una lambda es poder utilizar dos funciones. La primera función es filter y la segunda función es map. Vamos a utilizar, por ejemplo, la función filter para que nos devuelva la lista de números que son pares. Entonces acá yo voy a decirle lo siguiente. Por ejemplo, voy a decir lista de pares es igual a lo siguiente. Voy a decir list para que me cree una lista. Voy a decir que me filtre y aquí me recibe dos parámetros. Me recibe, en este caso, una función. En este caso mi función se llama spar y me recibe la lista de elementos. Entonces le voy a decir números, que es mi lista de elementos. ¿Qué voy a hacer al final? Voy a imprimir lista de pares, que es el resultado de ese filtro. Si yo ejecuto, miren que acá me aparece 2, 4, 6, 8 y 10. O sea que ahí hizo el proceso. Cogió y le aplicó esta operación a esta lista de números. O sea, los filtró, digámoslo así. Entonces, de esa manera podemos utilizar una lambda para poder hacer ciertos procesos dentro de nuestro sistema. Ahora vamos a usar la función map. A diferencia de la función filter, que lo que hace es descartar si un número, en este caso, si un número es o no par dentro de un rango o dentro de una lista de elementos. La función map lo que hace es aplicarle la función a cada uno de los elementos que hay en la lista. Entonces, por ejemplo, acá yo le voy a decir map. Voy a ejecutar esto y miren lo que sucedió. Falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Voy a imprimir la lista para que tengamos en cuenta qué es lo que está haciendo la lista de números. Voy a ejecutar y miren lo que hizo la función map. Dijo el 1, falso, es decir, no es par. El 2, true, si es par. El 3, falso, no es par. El 4, true, si es par. O sea, le aplicó ese filtro. Digamos que esa es la diferencia. Le aplica entonces
ese mapeo para saber si cumple o no cumple en el ejemplo que vemos. Y el filter lo que hace es dejar solamente a los que cumplen. Entonces, por esa razón, acá nos imprimen los que son true simplemente dentro de lo que es una función lambda. Vamos a ver otro ejemplo rápido de una función lambda. Supongamos que queremos realizar una suma. Entonces vamos a decirle suma. Acá vamos a quitar esto. Y aquí le voy a decir número. En este caso podemos utilizar varios parámetros. Por ejemplo, aquí yo puedo decir num1, num2. Y acá lo que voy a hacer es realizar, por ejemplo, una operación con ellos. Entonces voy a decirle num1 más num2. Para ejecutar la lambda, entonces llamo a suma y simplemente, bueno, voy a imprimir de una vez. Voy a imprimir suma y voy a pasarle dos parámetros. Voy a decirle 4,3. Voy a ejecutar esto y miren que acá me aparece el 7. Yo puedo pasar cuantos parámetros quiera. Por ejemplo, puedo pasar C y voy a sumar a C. Aquí voy a sumarle a 7,3. Voy a ejecutar y ahí me aparece el 10. Si yo envío solo dos valores, miren que acá me dice, venga, se requiere un elemento más, un argumento más. Entonces ahí tendríamos que simplemente pasarlo para que él realice el proceso interno. Entonces ahí tenemos la función lambda, pero realmente uno la usa, normalmente la usamos con la función filter y la función map.